El grito de la madre lince rasgó el silencio del desierto cuando Miguel vio a sus cachorros colgando bajo el camión oxidado, sus pequeños cuerpos atrapados en cables que los asfixiaban lentamente. Lo que el camionero hizo en los siguientes 30 minutos desafió cada instinto que le decía que un depredador salvaje nunca perdonaría a un humano que tocara a sus crías. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dale like al video y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El calor del mediodía caía como una manta pesada sobre la carretera estatal 67, esa serpiente de asfalto que atraviesa el corazón árido del norte de México. El paisaje se extendía interminable a ambos lados, salpicado de matorrales resecos y cactus que se alzaban como centinelas silenciosos bajo un cielo sin nubes. Era el tipo de día en que incluso los animales más resistentes buscaban refugio en la escasa sombra disponible y donde el aire vibraba con olas de calor que distorsionaban el horizonte. Pero en esta tarde aparentemente ordinaria de julio, algo extraordinario estaba a punto de desarrollarse, algo que desafiaría todo lo que pensamos saber sobre los instintos maternales y la compasión humana. Miguel Ángel Durán llevaba conduciendo su camión de carga durante casi 8 horas consecutivas. A sus 43 años, el rostro curtido por el sol y las manos callosas eran testimonio de 2 décadas dedicadas a recorrer las carreteras del país, transportando mercancías de un extremo a otro. Su Kenworth azul marino, un compañero fiel que había conocido mejores días, rugía constantemente mientras devoraba kilómetros. Miguel conocía cada curva, cada bache de esta ruta como la palma de su mano. Había pasado por aquí cientos de veces, siempre con la misma rutina, siempre con la misma monotonía reconfortante que caracteriza la vida de un camionero de larga distancia. Pero esta vez sería diferente. En su cabina, el aire acondicionado luchaba valientemente contra el calor exterior, mientras la radio transmitía canciones norteñas que Miguel tarareaba distraídamente. Su mente vagaba entre pensamientos de su familia en Monterrey, su esposa Elena y sus 2 hijos pequeños, a quienes vería en 3 días más si todo salía según lo planeado. Llevaba una carga de materiales de construcción destinados a un proyecto en Hermosona. Nada fuera de lo común, solo otro viaje más en una larga cadena de viajes que definían su existencia. A unos 5 kilómetros más adelante, oculta entre las rocas y la vegetación escasa que bordeaba la carretera, una madre lince observaba el mundo con ojos dorados, llenos de preocupación. Su pelaje manchado, perfectamente diseñado para camuflarse en este entorno, se erizaba ligeramente con cada vehículo que pasaba rugiendo por la carretera. No era el ruido lo que la perturbaba, aunque ciertamente no le agradaba. Era algo mucho más visceral, mucho más aterrador. Sus 2 cachorros, apenas de 3 meses de edad, habían desaparecido. La lince, a quien los biólogos locales habían apodado Luna por la mancha en forma de media luna en su frente, había estado cazando temprano esa mañana. Había dejado a sus pequeños ocultos en una madriguera natural formada por rocas apiladas, un refugio que había usado durante semanas sin incidentes. Era un lugar seguro, o al menos así lo había creído. Pero cuando regresó con una liebre recién cazada, encontró la guarida vacía. Las pequeñas huellas de sus cachorros conducían hacia la carretera, y el corazón de Luna se había encogido con un terror primitivo que solo una madre puede comprender. Durante horas había rastreado su olor, siguiendo el rastro débil pero inconfundible que dejaban sus bebés. Los cachorros eran curiosos por naturaleza, una característica encantadora que ahora se había convertido en una maldición potencialmente fatal. Luna había criado camadas anteriormente y sabía que los jóvenes linces pasaban por una fase de exploración temeraria
alrededor de esta edad, pero nunca había tenido que lidiar con algo así. La carretera representaba peligros que sus instintos ancestrales no podían procesar completamente, máquinas rugientes que se movían a velocidades imposibles, criaturas de metal que no se detendrían ni se desviarían. Ahora, mientras el sol alcanzaba su punto más alto, Luna había localizado finalmente a sus cachorros y lo que vio la llenó de un horror indescriptible. Los dos pequeños, con su pelaje aún suave y sus movimientos torpes, se habían metido debajo de un camión estacionado en un área de descanso abandonada a un lado de la carretera. Pero no era un simple escondite. De alguna manera, en su exploración inocente, habían quedado atrapados en la estructura inferior del vehículo, sus cuerpecitos enredados en cables y componentes que colgaban de la parte inferior del chasis. El camión en cuestión no era el de Miguel, sino uno que había sido abandonado allí semanas atrás, un vehículo viejo que esperaba ser remolcado para reparaciones que probablemente nunca llegarían. Los cachorros colgaban peligrosamente, sus patitas luchando por encontrar algo sólido, sus pequeños maullidos de angustia apenas audibles sobre el ruido del tráfico ocasional. Uno de ellos, el macho que Luna reconocía por la mancha más oscura en su oreja izquierda, estaba enredado en un cable de freno oxidado. La hembra, ligeramente más pequeña, se aferraba desesperadamente a una tubería de escape, sus garras apenas encontrando agarre en el metal caliente. Luna se acercó al camión abandonado con extrema cautela, cada músculo de su cuerpo tenso, cada sentido alerta. Intentó alcanzar a sus cachorros, estirándose bajo el vehículo, pero la estructura era demasiado baja y el ángulo imposible. Sus garras arañaron el metal inútilmente mientras sus hijos gemían suplicando ayuda. La frustración y el miedo se convirtieron en algo más primal, algo que surgió desde lo más profundo de su ser maternal. Entonces, Luna hizo algo que ningún lince en su situación normal haría. Emergió de debajo del camión, se posicionó al borde de la carretera y emitió un grito desgarrador que cortó el aire como un cuchillo. No era el sonido territorial que usaría para ahuyentar a otros depredadores, ni el llamado de caza que emplearía para comunicarse a distancia. Era un alarido de madre desesperada, un sonido que contenía toda la angustia, el terror y la súplica que sus cuerdas vocales podían producir. El grito resonó a través del paisaje desértico, rebotando en las rocas y vibrando en el aire caliente. Era un sonido tan desgarrador, tan cargado de emoción cruda, que parecía imposible que proviniera de un animal salvaje. Y fue ese grito, ese momento de desesperación maternal pura, lo que Miguel Ángel Durán escuchó cuando su camión se acercaba al área de descanso abandonada. Miguel bajó el volumen de la radio instintivamente, inclinándose hacia adelante en su asiento como si ese pequeño movimiento pudiera ayudarle a escuchar mejor. El sonido había sido inconfundible, penetrante incluso a través del grueso vidrio de su cabina y el rugido constante del motor. En sus 20 años conduciendo por estas carreteras, había escuchado todo tipo de ruidos, desde el aullido del viento del desierto hasta los gritos de coyotes en la noche, pero esto era diferente. Había algo en ese grito que lo hizo sentir incómodo, algo que tocó una parte primitiva de su cerebro que reconocía el sonido universal del sufrimiento. Aminoró la velocidad cuando divisó el área de descanso abandonada a su derecha, un pequeño claro de tierra compactada donde alguna vez había habido mesas de picnic y un contenedor de basura, ahora todo en estado de deterioro. El camión abandonado estaba allí, como había estado durante semanas según recordaba, un viejo Freightliner con la pintura descascarada y las llantas desinfladas. Nunca le había prestado mucha atención antes, era solo otro elemento más del paisaje olvidado
que bordeaba tantas carreteras del país. Pero ahora, mientras reducía la marcha hasta casi detenerse, vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Una figura felina, elegante pero claramente agitada, se movía cerca del camión abandonado. Miguel conocía los linces de vista, aunque raras veces se dejaban ver tan cerca de las carreteras. Este ejemplar era magnífico. Su pelaje moteado brillaba bajo el sol implacable, pero lo que realmente captó su atención fue su comportamiento. El animal no huía ante la aproximación de su camión. En cambio, se mantenía cerca del vehículo abandonado, moviéndose de un lado a otro en lo que parecía ser un patrón de angustia. Miguel detuvo su camión completamente en el arcén, activando las luces de emergencia por instinto de seguridad. Su entrenamiento como conductor profesional le dictaba que debía mantener la distancia de cualquier animal salvaje, especialmente de un depredador del tamaño de un lince. Pero algo en la escena frente a él desafiaba la lógica convencional. La lince no mostraba signos de agresión, no había el típico siseo defensivo ni la postura amenazante que uno esperaría. En cambio, el animal parecía estar pidiendo ayuda de la única manera que sabía. Cuando Miguel abrió la puerta de su cabina, el calor lo golpeó como una pared sólida. El aire seco llenó sus pulmones, mientras sus botas tocaban el pavimento caliente. La lince se detuvo inmediatamente, sus ojos dorados fijos en él, con una intensidad que era casi humana en su expresión. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal a pesar del calor. En esa mirada había inteligencia, había conciencia y, sobre todo, había desesperación. Lentamente, manteniendo sus movimientos deliberados y no amenazantes, Miguel comenzó a caminar hacia el camión abandonado. La lince retrocedió unos pasos, no huyendo pero manteniendo una distancia de seguridad. Sus ojos nunca dejaron de observar cada movimiento del hombre. Cuando estaba a unos 10 metros, Miguel pudo escuchar claramente lo que había impulsado todo este comportamiento extraño. Los maullidos agudos y desesperados de cachorros en peligro. El sonido venía de debajo del camión abandonado. Miguel se agachó, intentando ver bajo el vehículo mientras sus ojos se ajustaban a la sombra profunda que contrastaba dramáticamente con la brillantez del sol del desierto. Lo que vio lo dejó sin aliento. 2 cachorros de lince, no más grandes que gatos domésticos, colgaban precariamente de la estructura inferior del camión. Sus cuerpecitos se retorcían en un intento frenético por liberarse, pero cada movimiento solo parecía enredarlos más en el laberinto de cables, tuberías y componentes oxidados. La situación era peor de lo que Miguel había imaginado. El cachorro macho estaba completamente enredado en lo que parecía ser un cable de freno. El metal retorcido se había enrollado alrededor de su pata trasera y parte de su abdomen como una serpiente cruel. Cada vez que se movía, el cable se apretaba más, y Miguel pudo ver pequeñas manchas de sangre donde el metal había comenzado a cortar la piel delicada. La hembra estaba en una posición igualmente peligrosa, aferrada a una tubería de escape que todavía irradiaba calor residual del sol que la había estado golpeando durante horas. Sus pequeñas garras se deslizaban constantemente y era evidente que estaba perdiendo fuerzas rápidamente. Miguel se incorporó lentamente, su mente trabajando a toda velocidad para procesar la situación. Miró hacia la lince madre, que había dejado de moverse y ahora lo observaba con una quietud tensa, como una estatua viviente tallada en ansiedad pura. En ese momento, algo extraordinario sucedió, algo que Miguel recordaría por el resto de su vida. La lince emitió otro sonido, pero esta vez no fue el grito desgarrador de antes. Fue algo más suave, más controlado, un tipo de vocalización que sonaba casi como una súplica. El camionero había escuchado historias de animales que buscaban ayuda humana
en circunstancias desesperadas. Había visto videos en internet de delfines acercándose a buzos para que les quitaran anzuelos, de águilas volando hacia guardabosques con trampas en sus garras. Pero siempre había pensado que eran casos excepcionales, quizás exagerados o mal interpretados. Ahora, parado en este pedazo olvidado de carretera bajo el sol inclemente, se daba cuenta de que estaba siendo testigo de uno de esos momentos raros donde la barrera entre humano y animal se volvía transparente, donde el instinto de supervivencia trascendía el miedo natural. Miguel tomó su teléfono celular del bolsillo, comprobando la señal. Una sola barra parpadeaba débilmente. No sería suficiente para una llamada clara, pero tal vez un mensaje de texto pudiera salir. Escribió rápidamente a su esposa, más por instinto que por cualquier razón práctica. Sabía que ella no podría hacer nada desde Monterrey, pero sentía la necesidad de documentar lo que estaba a punto de intentar. Encontré cachorros de lince atrapados. Madre cerca. Voy a ayudar. Te amo. Presionó enviar y vio el pequeño círculo giratorio que indicaba que el mensaje estaba tratando de salir. Se acercó más al camión abandonado, esta vez agachándose completamente para evaluar mejor la situación. Los cachorros lo vieron y sus maullidos aumentaron en volumen e intensidad, pequeños gritos que partían el corazón y que hablaban de horas de terror y agotamiento. Miguel extendió una mano lentamente, hablando en voz baja, aunque sabía que sus palabras no significaban nada para los animales. Tranquilos, pequeños, voy a sacarlos de ahí. La lince madre se había acercado más. Ahora estaba a solo 5 metros de distancia, una proximidad que desafiaba todo lo que Miguel sabía sobre el comportamiento de los felinos salvajes. Miguel evaluó rápidamente sus opciones, mientras el sudor comenzaba a empapar su camisa de trabajo. El camión abandonado estaba demasiado bajo para que pudiera deslizarse completamente debajo de él, especialmente con su complexión robusta ganada por años de comida de carretera y largas horas sentado. Necesitaría herramientas y necesitaría trabajar rápido. El sol del mediodía era implacable y podía ver que los cachorros ya mostraban signos de agotamiento extremo. Sus movimientos se habían vuelto más débiles. Sus maullidos ocasionalmente se desvanecían en un silencio aterrador antes de reanudarse con renovada desesperación. Corrió hacia su propio camión, consciente de que cada segundo contaba. La lince lo siguió con la mirada, pero no se movió de su posición, como si entendiera que este humano extraño estaba tratando de ayudar. Miguel abrió el compartimento de almacenamiento lateral de su Kenworth, buscando entre las herramientas que todo camionero lleva para emergencias en la carretera. Sus manos encontraron lo que necesitaba: un gato hidráulico portátil, un par de alicates de corte, guantes de trabajo gruesos y una linterna. También agarró una botella de agua de su nevera portátil. Sabía que los cachorros necesitarían hidratación si lograba liberarlos. Mientras regresaba al camión abandonado, Miguel notó que la lince madre había cambiado de posición. Ahora estaba sentada a un lado, su cola enrollada alrededor de sus patas delanteras, observando con una intensidad que era casi hipnótica. No había rastro de agresión en su postura, solo una vigilancia tensa, como una madre esperando en la sala de emergencias mientras los doctores trabajan en su hijo. La comparación hizo que Miguel sintiera un nudo en la garganta. El amor maternal trascendía las especies, eso quedaba claro. Se puso los guantes de trabajo y se arrodilló junto al camión. La tierra caliente quemaba sus rodillas, incluso a través de la tela gruesa de sus pantalones. Encendió la linterna y la sostuvo con la boca mientras usaba ambas manos para posicionar el gato hidráulico. Necesitaba levantar ligeramente el camión para crear más espacio de trabajo.
pero tenía que hacerlo con extremo cuidado para no asustar más a los cachorros o causar que se enredaran aún más. El primer bombeo del gato produjo un chirrido metálico que hizo que los cachorros se sobresaltaran. Sus pequeños cuerpos se sacudieron con miedo renovado. Miguel se detuvo, esperando a que se calmaran antes de continuar. Bombeó lentamente, incrementalmente, levantando el chasis oxidado centímetro a centímetro. El metal protestó con cada movimiento, sonidos que en circunstancias normales habrían sido insignificantes, pero que ahora parecían ensordecedores en la quietud tensa del desierto. Cuando hubo creado suficiente espacio, Miguel se deslizó parcialmente bajo el camión, su cuerpo en un ángulo incómodo que haría que sus músculos protestaran más tarde. La linterna iluminó la escena con cruel claridad. El cachorro macho estaba peor de lo que había pensado. El cable de freno no solo estaba enrollado alrededor de su pata, sino que también había formado un lazo alrededor de su cuello. Cada movimiento que el pequeño había hecho para liberarse solo había apretado el nudo mortal. Su respiración era rápida y superficial, señales de pánico y agotamiento. Miguel extendió su mano lentamente hacia el cachorro, hablando en un tono bajo y constante. «Tranquilo, pequeño. Sé que tienes miedo. Yo también tengo miedo. Pero vamos a salir de esto juntos». El cachorro lo miró con ojos que eran demasiado grandes para su cara pequeña. El terror y la confusión se mezclaban en esa mirada dorada que reflejaba la de su madre. Por un momento, Miguel pensó que el animal entraría en pánico y lucharía, lo que podría resultar fatal dado lo apretado del cable alrededor de su cuello. Pero entonces sucedió algo extraordinario. El cachorro se quedó quieto. No fue la quietud de la resignación o el shock, sino algo más deliberado, como si el pequeño animal entendiera en algún nivel instintivo que su única oportunidad de supervivencia dependía de confiar en este gigante extraño que olía a diésel y sudor. Miguel sintió lágrimas picando en sus ojos mientras comenzaba el delicado trabajo de desenredar el cable. Primero se enfocó en el lazo alrededor del cuello, sabiendo que era la amenaza más inmediata. Sus dedos, grandes y callosos pero sorprendentemente hábiles, después de años de reparaciones de carretera, trabajaron el metal oxidado con cuidado infinito. El cable estaba tenso, el peso del cachorro colgando lo había apretado como un nudo corredizo cruel. Miguel usó los alicates para cortar una sección del cable cerca del punto de anclaje, aliviando algo de la tensión. El metal cedió con un chasquido agudo que hizo eco en el espacio confinado. El cachorro jadeó. Su pequeño pecho se expandió con una respiración profunda ahora que la presión en su cuello había disminuido. Miguel trabajó más rápido ahora, su confianza creciendo con cada pequeño éxito. Desenredó el cable de la pata trasera del cachorro, teniendo cuidado de no tirar demasiado fuerte y causar más daño. Había pequeños cortes donde el metal había presionado contra la piel, pero nada que pareciera profundo o que pusiera en peligro la vida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos, el cachorro macho estaba libre. Miguel lo sostuvo suavemente, sintiendo el pequeño corazón latiendo como un tambor frenético contra su palma. El animal estaba caliente, demasiado caliente por las horas bajo el sol implacable, y temblaba incontrolablemente. Con cuidado infinito, Miguel se deslizó hacia atrás desde debajo del camión, emergiendo a la luz cegadora con el cachorro acunado contra su pecho. La lince madre se puso de pie inmediatamente, su cuerpo tenso como un resorte. Miguel se congeló, consciente de que este era el momento más peligroso. Tenía al hijo de una depredadora salvaje en sus manos, y aunque la madre había mostrado una paciencia extraordinaria hasta ahora, el instinto maternal podría anular fácilmente cualquier entendimiento tácito
que hubieran establecido. Lentamente, muy lentamente, Miguel se arrodilló y colocó al cachorro en el suelo entre él y la madre. El pequeño vaciló por un momento. Sus patas temblorosas apenas podían sostenerlo. Entonces, con un maullido débil que sonaba como una mezcla de alivio y anhelo, comenzó a tambalearse hacia su madre. La lince no corrió hacia él, sino que se movió con una gracia controlada, cerrando la distancia en segundos. Cuando el cachorro finalmente alcanzó su lado, la madre lo olfateó exhaustivamente. Su lengua áspera lamió las pequeñas heridas mientras lo inspeccionaba de pies a cabeza. Miguel observó la reunión con una sensación de satisfacción que casi lo abrumó, pero no podía permitirse el lujo de descansar todavía. La hembra aún colgaba bajo el camión y había escuchado que sus maullidos se habían vuelto más débiles durante el rescate de su hermano. Miguel se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de grasa en su piel bronceada. Su respiración era trabajosa, tanto por el esfuerzo físico como por la tensión emocional del rescate. Miró hacia la lince madre, quien ahora tenía a su cachorro macho acurrucado junto a ella, pero sus ojos dorados no se apartaban del camión abandonado. Ella sabía que aún faltaba uno de sus bebés, y esa conciencia creaba una tensión palpable en el aire del desierto. El camionero se volvió hacia el vehículo oxidado con renovada determinación. Esta vez sabía qué esperar, pero eso no hacía la tarea más fácil. Se arrastró nuevamente debajo del camión, su cuerpo protestando por la posición incómoda, mientras el calor del metal calentado por el sol irradiaba desde arriba como un horno. La linterna iluminó a la cachorra hembra, y lo que vio hizo que su estómago se apretara con preocupación. La pequeña estaba en una posición precaria, sus garras delanteras aferradas débilmente a la tubería de escape, mientras sus patas traseras colgaban libremente en el aire. No estaba enredada como su hermano, pero su situación era igualmente peligrosa. La tubería estaba caliente, no lo suficiente para quemar gravemente, pero sí lo bastante para causar incomodidad constante. Miguel podía ver pequeñas ampollas formándose en las almohadillas de las patas de la cachorra, donde había estado aferrada durante horas bajo el sol implacable. Lo que complicaba aún más la situación era que la cachorra estaba más alta en la estructura del camión que su hermano. Miguel tendría que alcanzarla desde un ángulo difícil, y el menor movimiento en falso podría hacer que perdiera su agarre y cayera sobre el concreto duro debajo. La distancia no era grande, tal vez medio metro, pero para un animal tan pequeño y debilitado, una caída podría significar lesiones graves o peores. Miguel evaluó la situación. Su mente de camionero acostumbrada a resolver problemas mecánicos ahora aplicaba esa misma lógica a un rescate animal. Necesitaba estabilizar a la cachorra antes de intentar liberarla. Miró a su alrededor buscando algo que pudiera usar, y sus ojos se posaron en su chaleco reflectante que había dejado en el suelo cuando comenzó el primer rescate. Era de material resistente pero flexible, perfecto para lo que tenía en mente. Se arrastró hacia atrás, recuperó el chaleco y regresó debajo del camión. Esta vez se posicionó directamente debajo de la cachorra, calculando que si perdía su agarre, caería sobre él en lugar del suelo duro. No era la posición más cómoda, con su cuello torcido en un ángulo antinatural y el borde del chasis presionando contra su hombro, pero le daba la mejor oportunidad de atrapar a la pequeña si algo salía mal. «Muy bien, pequeña», murmuró, su voz ronca por el polvo y la tensión. «Vamos a hacer esto juntas. Solo necesito que confíes en mí un poco más». Extendió el chaleco con ambas manos, creando una especie de hamaca improvisada justo debajo de la cachorra.
Luego, con movimientos extremadamente lentos y deliberados, comenzó a usar una mano para aflojar suavemente el agarre de las garras delanteras de la cachorra en la tubería. La pequeña emitió un gemido agudo cuando sintió que su único punto de anclaje comenzaba a ceder. Sus ojos, enormes y llenos de miedo, se fijaron en Miguel con una mezcla de terror y súplica que le recordó dolorosamente a sus propios hijos cuando tenían pesadillas. Lo sé, susurró, aunque sabía que sus palabras no tenían significado para el animal. Da miedo soltarse, pero tienes que confiar. Con infinita paciencia, Miguel trabajó cada pequeña garra, aflojándolas una por una de la tubería de metal. La cachorra temblaba violentamente ahora, su pequeño cuerpo sacudido por ondas de miedo. Cuando la última garra finalmente se soltó, la pequeña cayó directamente en el chaleco extendido que Miguel sostenía. El impacto fue mínimo, apenas un peso ligero contra la tela resistente, pero el alivio que sintió fue monumental. La cachorra se quedó quieta por un momento, como si no pudiera creer que ya no estaba colgando en el vacío. Luego comenzó a retorcerse, instintivamente tratando de escapar de este nuevo confinamiento. Miguel la envolvió suavemente en el chaleco, creando un paquete seguro que impediría que se lastimara mientras se arrastraba hacia afuera desde debajo del camión. El proceso fue torpe y lento, con Miguel moviéndose hacia atrás como un cangrejo mientras sostenía cuidadosamente su preciosa carga. Cuando finalmente emergió a la luz del día, estaba empapado en sudor y cubierto de grasa y suciedad, pero una sonrisa amplia iluminaba su rostro. La cachorra continuaba luchando débilmente dentro del chaleco, sus maullidos ahora más fuertes con la renovada esperanza de libertad. Miguel se puso de rodillas, consciente de que la lince madre estaba observando cada uno de sus movimientos con intensidad láser. La madre había dejado al cachorro macho en lo que parecía ser un lugar seguro bajo la sombra de un arbusto cercano, y ahora se había acercado más, su cuerpo bajo y tenso, lista para actuar si fuera necesario. Miguel entendió que este momento requería el mismo cuidado que el rescate mismo. Lentamente, comenzó a desenvolver el chaleco, permitiendo que la cachorra se liberara a su propio ritmo en lugar de simplemente soltarla. La pequeña emergió con un grito agudo, sus patas tambaleantes la llevaron en una línea directa hacia su madre. A diferencia de su hermano, quien había caminado vacilante, la hembra corrió con toda la velocidad que sus piernas exhaustas podían reunir, como si cada segundo, lejos de su madre, fuera una eternidad insoportable. El encuentro fue conmovedor en su intensidad cruda. La madre olfateó a su hija con la misma minuciosidad que había mostrado con el macho, su lengua áspera lamiendo las pequeñas ampollas en las almohadillas de las patas con cuidado maternal. Miguel permaneció arrodillado, observando la escena con una mezcla de agotamiento y asombro. Sus rodillas dolían, su espalda protestaba por las posturas antinaturales y sabía que estaría adolorido durante días. Pero nada de eso importaba en este momento. Había ayudado a salvar 2 vidas jóvenes, había sido testigo de un vínculo maternal que trascendía las especies y había participado en algo que sentía era mucho más grande que él mismo. La lince reunió a sus 2 cachorros, posicionándolos uno a cada lado de su cuerpo. Luego hizo algo que Miguel nunca olvidaría. Se volvió para mirarlo directamente. Sus ojos dorados encontraron los suyos a través de la distancia que los separaba. No fue una mirada de amenaza o advertencia, fue algo diferente, algo que Miguel solo podría describir como reconocimiento o quizás incluso gratitud. El momento se extendió entre el hombre y la lince, una conexión silenciosa que desafiaba las barreras del lenguaje y la especie. Miguel sintió un nudo en la garganta, emocionado de una manera que no había experimentado en años.
En su vida como camionero, había visto mucho: paisajes impresionantes, tormentas aterradoras, la belleza cruda del país que cruzaba semana tras semana. Pero esto era diferente. Esto tocaba algo más profundo, algo que le recordaba por qué la vida podía ser extraordinaria incluso en sus momentos más ordinarios. La lince rompió el contacto visual primero, bajando su cabeza para nuzlear a sus cachorros. Los pequeños se apretaron contra su cuerpo, buscando el consuelo y la seguridad que solo una madre podía proporcionar. Miguel observó cómo ella los inspeccionaba meticulosamente, su lengua áspera trabajando sobre cada herida menor, cada área donde el metal había dejado su marca. Era un recordatorio de que, a pesar de lo extraordinario del encuentro, estos seguían siendo animales salvajes actuando según sus instintos más básicos y profundos. Lentamente, Miguel comenzó a retroceder hacia su camión, sabiendo que era hora de darle espacio a la familia. Cada paso que daba era deliberado, sin movimientos bruscos que pudieran alarmar a la lince o hacer que su instinto protector se convirtiera en agresión. Sus ojos permanecieron en el grupo mientras caminaba hacia atrás, no por miedo, sino por un respeto reverencial hacia lo que acababa de presenciar y en lo que había participado. Cuando alcanzó su Kenworth, Miguel se apoyó contra el costado del camión, sus piernas de repente débiles por la liberación de adrenalina que había estado sosteniéndolo durante la última media hora. Se dio cuenta de que estaba temblando ligeramente, el cóctel de agotamiento físico y sobrecarga emocional finalmente cobrando su precio. Sacó la botella de agua que había traído, tomando un largo trago que hizo poco para enfriar el calor que sentía por dentro y por fuera. Su teléfono vibró en su bolsillo sobresaltándolo. Lo sacó para ver varios mensajes de Elena que finalmente habían llegado, cada uno más preocupado que el anterior. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Miguel, respóndeme por favor. Sonrió a pesar de su agotamiento y rápidamente escribió una respuesta. Todo bien. Lo salvé. Te cuento todo cuando llegue a casa. Los amo a todos. Adjuntó una foto rápida que había logrado tomar con manos temblorosas de la lince con sus cachorros, aunque la imagen estaba borrosa y tomada desde lejos. Miguel miró la hora en su teléfono y se dio cuenta con un sobresalto que había pasado casi una hora desde que se había detenido. Su horario de entrega se estaba apretando peligrosamente, y su despachador probablemente se preguntaría por qué no había respondido a los mensajes de verificación de ruta. Pero mientras observaba a la lince madre guiando cuidadosamente a sus cachorros hacia la seguridad de la maleza del desierto, supo sin lugar a dudas que cada minuto había valido la pena. La familia felina se movía lentamente, los cachorros claramente exhaustos, pero siguiendo obedientemente a su madre. Miguel notó que ella elegía su camino con cuidado, manteniéndose alejada de la carretera mientras se dirigía hacia las colinas rocosas en la distancia. Ocasionalmente se detenía para esperar a que los pequeños la alcanzaran, su paciencia maternal evidente en cada gesto. El cachorro macho cojeaba ligeramente, favoreciendo la pata que había estado enredada en el cable. Pero por lo demás, ambos pequeños parecían estar moviéndose razonablemente bien, considerando su terrible experiencia. Justo antes de que desaparecieran completamente en el paisaje, la lince se detuvo una última vez. Se volvió para mirar hacia donde Miguel seguía de pie junto a su camión, y una vez más, sus ojos se encontraron a través de la distancia. Luego, con un movimiento fluido y grácil, ella y sus cachorros desaparecieron entre las rocas y la vegetación escasa, como si nunca hubieran estado allí. Solo las huellas en el polvo y los recuerdos grabados en la mente de Miguel servían como evidencia de lo que había ocurrido. Miguel permaneció allí por varios minutos más, reacio a romper el hechizo del momento. Finalmente,
La realidad práctica de su situación se impuso. Tenía una entrega que hacer, kilómetros por recorrer, y una larga conversación por delante con su despachador sobre por qué su rastro GPS mostraría una parada prolongada y no autorizada en medio del desierto. Recogió sus herramientas, guardándolas cuidadosamente en el compartimento de almacenamiento, y notó que su chaleco reflectante estaba rasgado y manchado de sangre, grasa y suciedad, un pequeño precio por las vidas que había ayudado a salvar. Mientras subía a su cabina, Miguel echó un último vistazo al camión abandonado donde todo había comenzado. El vehículo oxidado se veía igual que siempre, solo otro pedazo de maquinaria olvidada, desintegrándose lentamente bajo el sol del desierto. Pero para Miguel, ese camión ahora representaba algo completamente diferente. Era el escenario de un momento que había cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre la vida, sobre la compasión y sobre las conexiones inesperadas que podían formarse entre especies que aparentemente no tenían nada en común. Encendió el motor de su Kenworth. El familiar rugido del diésel llenó la cabina con su sonido reconfortante. Mientras ponía el camión en marcha y comenzaba a rodar de vuelta a la carretera principal, Miguel notó que sus manos ya no temblaban. En su lugar, sentía una calma profunda, una sensación de que había hecho exactamente lo que se suponía que debía hacer en ese momento y lugar particular. La carretera se extendía frente a él, el mismo asfalto interminable que había recorrido miles de veces antes, pero ahora se sentía diferente de alguna manera. Las colinas distantes parecían más vibrantes, el cielo más azul, incluso el calor implacable parecía menos opresivo. Miguel se dio cuenta de que había estado operando en piloto automático durante tanto tiempo, conduciendo ruta tras ruta con la mente en otra parte, que había olvidado realmente ver el mundo que atravesaba. El encuentro con la lince y sus cachorros lo había despertado de ese estupor, recordándole que cada momento contenía el potencial para algo extraordinario, si uno estaba dispuesto a verlo y actuar en consecuencia. Su teléfono sonó, el tono de llamada lo sacó de sus reflexiones. Era su despachador, sin duda preguntándose sobre el retraso. Miguel presionó el botón de altavoz mientras mantenía sus ojos en la carretera. «Miguel, ¿dónde diablos has estado? Llevas casi una hora sin responder y tu GPS muestra que te detuviste». La voz de Carlos sonaba entre frustrada y preocupada, el equilibrio habitual de un despachador que necesitaba mantener los horarios, pero también se preocupaba genuinamente por sus conductores. «Carlos, no vas a creer lo que acaba de pasar», comenzó Miguel, y mientras conducía a través del calor del desierto, relató la historia completa. Carlos escuchó en silencio mientras Miguel describía cada detalle del rescate, desde el primer grito desgarrador de la lince hasta el momento final cuando la familia desapareció en el desierto. Cuando terminó, hubo una pausa larga en la línea, tan extendida que Miguel pensó por un momento que la llamada se había cortado. Finalmente la voz de Carlos regresó, notablemente más suave que antes. «Miguel, en 20 años dirigiendo camioneros, he escuchado todo tipo de excusas por retrasos, llantas ponchadas, tormentas de arena, encuentros con la policía, incluso un tipo que juró que fue abducido brevemente por ovnis. Pero esto es algo completamente diferente». Miguel sintió una oleada de alivio al detectar el tono de asombro en lugar de enojo en la voz de su despachador. Lo sé. Suena como algo sacado de una película. Pero Carlos, tengo fotos. Bueno, una foto, y está borrosa, pero puedes ver a la madre con los cachorros». Hubo otra pausa, mientras presumiblemente Carlos consideraba las implicaciones del retraso versus la naturaleza extraordinaria de la situación. «Mira, el cliente en Hermosillo no va a estar feliz con el retraso», dijo Carlos finalmente, su tono volviendo a su profesionalismo habitual, pero con un matiz de comprensión.
Pero les diré que tuviste una emergencia de camino. No tienen que saber que la emergencia involucraba animales salvajes. ¿Cuánto tiempo estimas que necesitas para compensar? Miguel hizo cálculos mentales rápidos, considerando el tráfico probable y el tiempo que necesitaría para descanso obligatorio. Puedo estar allí para las 8 de la noche si empujo un poco. Eso es solo 4 horas tarde de lo programado. Carlos suspiró audiblemente. Hazlo. Y Miguel, cuando llegues a casa, quiero esa historia completa con todas las fotos que tengas. Mi esposa nunca me creerá si no tengo pruebas. Y oye, buen trabajo ahí afuera. No muchos hombres se detendrían por algo así. Miguel sintió un calor en su pecho que no tenía nada que ver con la temperatura del desierto. Gracias, Carlos. Te debo una. Mientras la llamada terminaba, Miguel se acomodó en su asiento, sus manos firmes en el volante mientras los kilómetros pasaban bajo sus neumáticos. Las horas siguientes pasaron en una especie de meditación móvil. Miguel conducía con la eficiencia automática de 2 décadas de experiencia, pero su mente seguía regresando una y otra vez a esos momentos bajo el camión abandonado. Recordaba el peso ligero de los cachorros en sus manos, la sensación de sus pequeños corazones latiendo contra sus palmas, la mirada de la madre lince que hablaba de una inteligencia que él nunca había considerado completamente en animales salvajes. Había leído artículos, había visto documentales sobre la vida salvaje, pero nada se comparaba con la experiencia directa de conectar con otra criatura en un nivel tan fundamental. El paisaje del desierto gradualmente comenzó a cambiar a medida que se acercaba a las afueras de Hermosillo. Las colinas rocosas dieron paso a terreno más plano. La vegetación escasa se hizo ligeramente más densa. El tráfico aumentó. Otros vehículos comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en la carretera. Miguel notó cada cambio con una agudeza que normalmente no experimentaba, como si el encuentro con la lince hubiera afinado sus sentidos de alguna manera, haciéndolo más presente en el momento en lugar de simplemente existir en piloto automático. Su teléfono volvió a sonar, esta vez mostrando el nombre de Elena en la pantalla. Presionó el botón de respuesta y la voz de su esposa llenó la cabina. Miguel Ángel Durán, ¿qué es esta foto borrosa que me enviaste? ¿Esos son realmente linces? Su tono era una mezcla de preocupación, curiosidad y esa exasperación cariñosa que solo desarrolla una esposa después de años de matrimonio. Miguel sonrió ampliamente. Espera hasta que llegue a casa y te cuente todo. Es una historia que tienes que escuchar completa, no en pedazos por teléfono. Elena conocía a su esposo lo suficientemente bien como para detectar algo diferente en su voz. ¿Estás bien? Suenas, no sé, diferente de alguna manera. Miguel consideró la pregunta mientras pasaba un letrero que anunciaba que Hermosillo estaba a solo 50 kilómetros. Estoy bien, amor. Mejor que bien, en realidad. Es solo que hoy pasó algo que me hizo pensar en las cosas de manera diferente, sobre lo que es importante, sobre cómo pequeños momentos pueden cambiar tu perspectiva completa. Podía escuchar la sonrisa en la voz de Elena cuando respondió. Bueno, eso suena profundo para un martes por la tarde, pero me alegra escucharte así. Los niños van a querer escuchar esta historia también, sea lo que sea que pasó. Miguel pensó en sus 2 hijos, Mateo de 10 años y Sofía de 7. Les encantaban los animales. Siempre pedían que se detuvieran en zoológicos cuando pasaban cerca durante sus raras vacaciones familiares. Esta historia sería perfecta para ellos. Una lección real sobre compasión, valentía y el valor de ayudar a otros, incluso cuando era inconveniente o potencialmente peligroso. La conversación continuó por unos minutos más antes de que Elena tuviera que irse para preparar la cena. Después de colgar,
Miguel encendió la radio, buscando algo de música que coincidiera con su estado de ánimo elevado. Encontró una estación tocando baladas rancheras y se encontró cantando junto con las canciones de una manera que no había hecho en meses, tal vez años. Había algo liberador en el día, algo que había sacudido el polvo acumulado de la rutina y le había recordado que la vida todavía podía sorprenderlo. Cuando finalmente llegó al almacén de entrega en Hermosillo, el sol estaba comenzando su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que parecían más vibrantes que de costumbre. El supervisor del almacén, un hombre de mediana edad llamado Rodrigo, que Miguel conocía de entregas anteriores, lo saludó con una ceja levantada. «Llegaste tarde, Durán. Carlos llamó y dijo que tuviste una emergencia». Miguel comenzó a descargar mientras contaba una versión condensada de la historia, observando cómo la expresión de Rodrigo pasaba de escepticismo a asombro genuino. «¿En serio rescataste cachorros de lince?», Rodrigo preguntó cuando Miguel terminó. Su tono sugería que estaba tratando de decidir si creer o no. Miguel sacó su teléfono y le mostró la foto borrosa. No era gran cosa como evidencia. Apenas se podían distinguir las formas de los animales, pero fue suficiente para convencer a Rodrigo. «Increíble, hombre, absolutamente increíble. Espera hasta que les cuente a los muchachos en el almacén. Nunca han escuchado nada así». Y así comenzó el proceso de la historia de Miguel, extendiéndose más allá de su círculo inmediato, tomando vida propia mientras se compartía de persona a persona. Mientras el equipo de almacén descargaba su carga, Miguel se sentó en el área de descanso, aceptando el café aguado que Rodrigo le ofreció. El café sabía terrible, como siempre, pero Miguel lo bebió de todos modos, agradecido por la cafeína después del día agotador que había tenido. Otros trabajadores del almacén comenzaron a acercarse durante su descanso, habiendo escuchado fragmentos de la historia de Rodrigo. Pronto Miguel se encontró rodeado por un pequeño grupo de hombres, todos escuchando con atención mientras relataba los eventos una vez más. Notó cómo algunos de ellos, tipos rudos que trabajaban bajo el sol brutal día tras día, tenían ojos que brillaban con emoción no disimulada cuando describía el momento en que los cachorros se reunieron con su madre. Uno de los trabajadores más jóvenes, un chico que no podía tener más de 20 años, levantó su teléfono. «Hermano, ¿te importa si grabo esto? Mi novia nunca me va a creer si solo se lo cuento». Miguel se encogió de hombros, sintiéndose un poco incómodo con la atención, pero entendiendo el deseo de documentar algo inusual. «Claro, adelante». Mientras el joven filmaba, Miguel repitió la historia, esta vez siendo más consciente de los detalles, tratando de capturar no solo los eventos, sino también las emociones que había sentido. Cuando terminó de descargar y completó el papeleo necesario, Miguel se despidió de Rodrigo y su equipo, prometiendo pasar por allí en su próxima ruta con más fotos si lograba conseguir mejores. Mientras conducía fuera del almacén, verificó su reloj. Eran casi las 9 de la noche, demasiado tarde para comenzar el largo viaje de regreso a Monterrey esa noche. Necesitaría encontrar un lugar para estacionar y descansar las horas obligatorias antes de poder continuar. Conocía un área de descanso para camioneros a unos 30 kilómetros al norte, un lugar decente con baños limpios y seguridad razonable. Mientras conducía hacia allá, su teléfono comenzó a vibrar repetidamente con notificaciones. Confundido, esperó hasta detenerse en un semáforo para revisar. El joven del almacén había subido el video a sus redes sociales y aparentemente se estaba compartiendo rápidamente. Ya tenía cientos de vistas y docenas de comentarios de personas expresando asombro, haciendo preguntas o compartiendo sus propias historias de encuentros con animales. Miguel sintió una mezcla de emociones ante esto.
Por un lado, era extraño ver su historia siendo consumida por extraños en Internet. Su momento privado de conexión con la naturaleza ahora siendo digitalizado y compartido. Por otro lado, los comentarios eran abrumadoramente positivos. La gente hablaba sobre cómo la historia les había restaurado la fe en la humanidad, cómo necesitaban escuchar historias de bondad y compasión en un mundo que a menudo parecía carecer de ambas. Cuando llegó al área de descanso, Miguel estacionó su Kenworth entre otros 2 camiones de carga, apagó el motor y se permitió finalmente relajarse completamente por primera vez desde el rescate. Su cuerpo comenzó a registrar todas las molestias que había estado ignorando, la rigidez en su espalda, el dolor en sus rodillas, los músculos tensos en sus hombros. Se quitó las botas con un gemido de alivio y se estiró en la litera estrecha de la cabina del camión, sintiendo cada centímetro de sus 43 años. Mientras yacía allí en la penumbra, iluminado solo por la luz tenue de las farolas del estacionamiento que se filtraba a través de las cortinas, Miguel reflexionó sobre el día. Había comenzado como cualquier otro, una ruta familiar, un horario apretado, la monotonía reconfortante de la carretera, pero luego ese grito había perforado su rutina y todo había cambiado. Se preguntó cuántas veces en su vida había pasado de largo junto a momentos que necesitaban su atención, demasiado enfocado en llegar a su destino para notar lo que sucedía a su alrededor. La lince y sus cachorros le habían enseñado algo importante, aunque todavía estaba tratando de articular exactamente qué era. Algo sobre estar presente, sobre escuchar cuando el mundo te llama, sobre el valor de detenerse incluso cuando el reloj está corriendo. Miguel había pasado tantos años preocupándose por horarios y fechas límite, midiendo su vida en kilómetros recorridos y entregas completadas, que había olvidado que algunas cosas no podían medirse de esa manera. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez con una llamada de su madre en Guadalajara. «Mijo, acabo de ver un video en Facebook sobre un camionero que rescató linces bebés. Ese eres tú. ¿Por qué no me llamaste?» Miguel no pudo evitar reír ante el tono indignado pero orgulloso de su madre. «Mamá, apenas pasó hoy. Iba a llamarte mañana cuando tuviera más tiempo para hablar». Pasó los siguientes 20 minutos relatando la historia una vez más, esta vez con las interrupciones y exclamaciones de su madre que hacían que tomara el doble de tiempo. Cuando finalmente colgó, Miguel se dio cuenta de que había contado la historia al menos 5 veces ese día, y cada vez se volvía más pulida, más coherente, pero también de alguna manera menos personal. Había algo en el acto de convertirla en una narrativa para otros que cambiaba su naturaleza, transformándola de una experiencia visceral y emocional en una historia con principio, medio y fin. Miguel se prometió a sí mismo que no perdería de vista la experiencia real en el proceso de contarla. Esa noche durmió profundamente, a pesar de la incomodidad de la litera del camión y el ruido ocasional de otros vehículos llegando y saliendo del área de descanso. Sus sueños estaban llenos de imágenes de ojos dorados observándolo desde la oscuridad, de pequeñas patas luchando contra el metal, del peso ligero de la vida en sus manos. Cuando despertó justo antes del amanecer, se sentía más descansado de lo que había estado en semanas, como si algo que había estado pesando sobre él, sin que se diera cuenta, finalmente se hubiera levantado. La mañana era fresca, una bendición después del calor implacable del día anterior. Miguel realizó su inspección de rutina del camión, verificando las llantas, los niveles de líquidos, asegurándose de que todo estuviera en orden para el largo viaje a casa. Mientras trabajaba, notó que otros camioneros en el área de descanso lo estaban mirando, algunos incluso señalando. Uno de ellos, un hombre mayor con una barriga prominente y una gorra desgastada de los Tigres, se acercó. «Oye, ¿tú eres el tipo del video de los linces?»
preguntó, su voz áspera por años de cigarrillos pero amigable. Miguel asintió, sintiéndose un poco avergonzado por la atención. Sí, ese soy yo. El hombre extendió su mano. Héctor Salinas, llevo 30 años en la carretera y nunca he visto nada como lo que hiciste. Fue algo valiente, hermano. Esos animales podrían haberte lastimado. Miguel estrechó su mano firmemente. Honestamente, nunca sentí que estuviera en peligro. La madre entendía que estaba tratando de ayudar. Héctor asintió pensativamente. ¿Sabes? He pasado por ese tramo de las 67 cientos de veces. Ese camión abandonado ha estado allí por meses. Nunca pensé 2 veces en él, pero tú viste algo que necesitaba atención y actuaste. Eso dice algo sobre el tipo de persona que eres. Las palabras tocaron a Miguel más profundamente de lo que esperaba. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, dijo, pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que no eran completamente ciertas. ¿Cuántas personas habían pasado por ese camión en los meses que había estado allí sin una segunda mirada? El viaje de regreso a Monterrey se sintió diferente de alguna manera. Aunque Miguel estaba recorriendo exactamente las mismas carreteras que había transitado miles de veces antes, el paisaje familiar parecía nuevo bajo la luz de la mañana temprana. Las montañas distantes se recortaban contra un cielo que pasaba de rosa a azul a medida que el sol ascendía. Miguel encontró su mente divagando hacia la lince y sus cachorros, preguntándose cómo estarían esa mañana. ¿Habrían encontrado agua? ¿Estaban las heridas de los cachorros sanando adecuadamente? ¿La madre había podido cazar suficiente alimento para recuperar sus fuerzas? Estas preguntas lo atormentaban con una intensidad que lo sorprendió. Nunca había sido particularmente sentimental sobre los animales. Los apreciaba de la manera abstracta que la mayoría de la gente lo hace, pero nunca se había sentido personalmente conectado con ellos. Ahora se descubrió genuinamente preocupado por el bienestar de 3 criaturas salvajes que probablemente nunca volvería a ver. Consideró brevemente la idea de contactar a alguna organización de vida silvestre, reportar el incidente para que alguien pudiera verificar que la familia estaba bien, pero descartó la idea casi de inmediato. La lince había manejado a sus cachorros durante meses antes de este incidente. Seguramente podría manejarlos ahora. Su teléfono, ahora montado en un soporte en el tablero, continuaba iluminándose intermitentemente con notificaciones. El video había explotado en popularidad durante la noche, acumulando decenas de miles de vistas. Personas de todo el país estaban comentando, compartiendo, reaccionando. Algunos medios de noticias locales habían comenzado a contactarlo, solicitando entrevistas. Miguel ignoró la mayoría de estas solicitudes, sintiéndose abrumado por la atención repentina. Esto no era por lo que lo había hecho. No lo había hecho por reconocimiento o fama, lo había hecho porque era lo correcto en ese momento. Mientras conducía, comenzó a notar algo interesante. Otros conductores en la carretera parecían estar dándole más espacio de lo habitual. Algunos incluso tocaban la bocina y le daban señales de aprobación cuando pasaban. Se preguntó si de alguna manera lo habían reconocido por el video. Aunque eso parecía improbable, dado que su camión no era particularmente distintivo, y el video había sido grabado en un almacén, no en la carretera. Tal vez era solo coincidencia, o tal vez su estado mental elevado estaba haciendo que percibiera el mundo de manera diferente. Alrededor del mediodía, Miguel se detuvo en una gasolinera en las afueras de Saltillo para repostar y estirar las piernas. Mientras llenaba el tanque, un adolescente que trabajaba en la estación se acercó tímidamente. «Disculpe, señor, ¿usted es el camionero que salvó a los linces bebés?» Miguel parpadeó sorprendido. Sí, ese soy yo. ¿Cómo supiste?» El chico sonrió ampliamente.
El video se volvió viral, hombre. Todo el mundo lo está compartiendo. Mi hermana menor no ha parado de hablar de ello desde anoche. Dice que quiere ser veterinaria ahora por tu culpa. La idea de que su acción espontánea pudiera inspirar a un niño a seguir una carrera ayudando a animales tocó algo profundo en Miguel. ¿En serio?, preguntó, su voz más ronca de lo que pretendía. El adolescente asintió con entusiasmo. Sí, en serio. Es genial lo que hiciste. Le muestra a la gente que todavía hay personas buenas ahí afuera. Miguel sintió un nudo formándose en su garganta. Bueno, dile a tu hermana que estudie duro. El mundo necesita más gente que se preocupe por los animales. Después de pagar el combustible, Miguel se compró un burrito y un café en la tienda de conveniencia adjunta. Mientras esperaba su orden, notó que la mujer detrás del mostrador lo estaba mirando con una sonrisa conocedora. Vi el video, dijo simplemente, deslizando su café a través del mostrador. El café va por cuenta de la casa. Gracias por ser un buen ser humano. Miguel protestó, pero ella fue firme. No, insisto. Necesitamos más historias como la tuya en las noticias, en lugar de toda la negatividad. Mientras conducía fuera de la gasolinera, Miguel se encontró luchando con emociones complejas. Por un lado, la atención positiva era halagadora y el reconocimiento del valor de su acción se sentía bien. Por otro lado, había algo incómodo en ser celebrado por algo que había sentido como una respuesta humana básica a una situación de emergencia. No había calculado los pros y los contras. No había considerado el reconocimiento potencial. Simplemente había visto que se necesitaba ayuda y la había proporcionado. ¿Eso realmente lo hacía especial? ¿O simplemente decía algo triste sobre lo bajo que habían caído las expectativas de la sociedad? Las últimas horas del viaje pasaron en una contemplación tranquila. Miguel se encontró pensando no solo en el rescate en sí, sino en las conversaciones que había provocado, en la forma en que la gente había respondido. Había algo en la historia que claramente resonaba con las personas, algo que hablaba de una necesidad colectiva de creer en la bondad, en la compasión, en la posibilidad de que los humanos y la naturaleza pudieran coexistir de manera significativa en lugar de simplemente destructiva. Cuando finalmente vio los edificios familiares de Monterrey aparecer en el horizonte, Miguel sintió una oleada de alivio mezclada con algo que podría haber sido tristeza. El viaje había terminado y con él, la burbuja de tiempo en la que el rescate había sido lo único que importaba. Pronto volvería a la vida normal, a las rutinas de hogar y familia, a más rutas y más kilómetros. Pero sabía que algo había cambiado fundamentalmente en él, aunque todavía no podía nombrar exactamente qué era. Llegó a su vecindario justo cuando el sol comenzaba su descenso, pintando las calles familiares en tonos dorados. Su casa, una estructura modesta de una planta con un pequeño jardín frontal que Elena mantenía meticulosamente, nunca se había visto tan acogedora. Mientras estacionaba su camión en la entrada, la puerta principal se abrió de golpe y sus dos hijos salieron corriendo, gritando con emoción. Papá, rescataste linces bebés, eres un héroe. Miguel salió de la cabina y se agachó justo a tiempo para atrapar a Sofía mientras saltaba hacia él. Mateo, a sus 10 años, considerándose demasiado mayor para tales exhibiciones de afecto, se mantuvo a un lado, pero con una sonrisa de orgullo enorme en su rostro. Papá, todo el mundo en mi escuela vio el video. Dijeron que fue lo más genial que jamás habían visto. Elena apareció en la puerta secándose las manos en un trapo de cocina, su expresión una mezcla de exasperación cariñosa y orgullo genuino. Miguel Ángel, provocaste toda una conmoción. Miguel cargó a Sofía en un brazo y pasó el otro alrededor de los hombros de Mateo caminando hacia su esposa. No era mi intención, dijo honestamente.
Solo escuché a un animal en problemas y no pude seguir conduciendo. Elena se paró de puntillas para besarlo. Lo sé. Por eso te amo, tonto. Nunca puedes simplemente pasar de largo cuando alguien necesita ayuda, incluso cuando ese alguien tiene 4 patas y pelaje. Esa noche, después de una cena que Elena había preparado especialmente para celebrar su regreso a casa, Miguel se encontró sentado en el sofá de la sala, flanqueado por sus 2 hijos que se apretujaban contra él con una intensidad que normalmente reservaban para las noches de película. Mateo sostenía el teléfono de Miguel, reproduciendo el video del rescate una y otra vez, haciendo pausas en momentos clave para hacer preguntas. «Papá, ¿no tenías miedo de que la mamá Lince te atacara?», preguntó por tercera vez, claramente fascinado por el elemento de peligro. Miguel consideró la pregunta cuidadosamente, queriendo ser honesto pero también apropiado para la edad. «Sabes, Mateo, estaba nervioso, no voy a mentir. Los linces son depredadores salvajes y pueden ser peligrosos cuando se sienten amenazados. Pero algo en la forma en que esa madre me miraba era como si entendiera que estaba tratando de ayudar. Fue una de las experiencias más extrañas de mi vida, sentir esa conexión con un animal salvaje». Sofía, que había estado escuchando con atención, intervino con su voz aguda. «Yo creo que los animales son más inteligentes de lo que la gente piensa. En mi clase aprendimos que los delfines pueden hablar entre ellos y los elefantes nunca olvidan nada». Elena, sentada en el sillón frente a ellos con una taza de té caliente, sonrió ante la conversación. «Sofía tiene razón. Los animales son increíblemente inteligentes a su manera. Lo que tu padre hizo fue reconocer eso y respetar tanto la necesidad de la madre como su propia seguridad». Miguel miró a su esposa con gratitud. Ella siempre había tenido la habilidad de tomar sus experiencias y convertirlas en lecciones de enseñanza para los niños sin que sonara predicador. El teléfono de Miguel comenzó a sonar, mostrando un número que no reconocía. Dudó en responder. Había estado ignorando la mayoría de las llamadas desconocidas desde que el video se volvió viral, pero algo le hizo presionar el botón verde. «Hola», una voz profesional de mujer respondió. «Señor Miguel Durán, habla doctora Patricia Mendoza del Centro de Conservación de Vida Silvestre del Noreste. Hemos estado tratando de contactarlo sobre el incidente con los linces». Miguel se enderezó, su interés inmediatamente capturado. «Sí, soy yo. ¿Hay algún problema?». La doctora Mendoza se apresuró a tranquilizarlo. «No, nada malo. De hecho, queríamos agradecerle y también ofrecerle alguna información que pensamos que le gustaría saber. Después de ver el video, enviamos un equipo al área donde ocurrió el rescate. Encontramos evidencia de que la familia de linces está bien. Han establecido territorio en las colinas cercanas». Miguel sintió un peso que no sabía que llevaba a levantarse de sus hombros. «¿En serio? ¿Los cachorros están bien?». Podía escuchar la sonrisa en la voz de la doctora cuando respondió. «Según nuestras cámaras trampa, ambos cachorros están prosperando. Las heridas menores que sufrieron están sanando bien. La madre ha estado cazando exitosamente. Encontramos evidencia de varias presas recientes. Honestamente, señor Durán, sin su intervención, esos cachorros no habrían sobrevivido. El cable alrededor del cuello del macho habría resultado fatal en cuestión de horas». Las palabras golpearon a Miguel con fuerza inesperada. Había sabido que los cachorros estaban en peligro, pero escuchar confirmación médica de cuán cerca habían estado de la muerte hacía que su decisión de detenerse pareciera aún más crucial en retrospectiva. «Me alegra mucho escuchar que están bien», logró decir, su voz un poco áspera. Era todo lo que quería saber. La doctora Mendoza continuó. «Hay algo más.
El caso de sus linces ha generado mucho interés en nuestra organización. Nos gustaría usar su historia como parte de una campaña de concientización sobre la coexistencia entre humanos y vida silvestre. Con su permiso, por supuesto. No hay compensación monetaria, pero pensamos que su experiencia podría inspirar a otros a estar más atentos a la vida silvestre que encuentran. Miguel miró a Elena, quien había estado escuchando la conversación unilateral con curiosidad creciente. Ella asintió con aprobación. «Me encantaría ayudar de cualquier manera que pueda», dijo Miguel. «Si mi experiencia puede hacer alguna diferencia, entonces algo bueno saldrá de todo esto». Después de colgar, Miguel compartió la conversación con su familia. Los niños estaban emocionados ante la idea de que su padre pudiera aparecer en una campaña de conservación. «Vas a ser famoso, papá», exclamó Mateo con entusiasmo adolescente. Miguel rió y despeinó el cabello de su hijo. «No se trata de ser famoso, mijo. Se trata de ayudar a la gente a entender que necesitamos cuidar de los animales con los que compartimos este mundo». Esa noche, después de que los niños finalmente fueron a la cama, todavía hablando emocionadamente sobre linces y rescates heroicos, Miguel y Elena se sentaron juntos en el patio trasero. La noche era clara, las estrellas visibles a pesar de las luces de la ciudad, una rareza que ambos apreciaron en silencio por un momento. Elena tomó la mano de Miguel, entrelazando sus dedos con los de él. «Estoy orgullosa de ti, ¿sabes? No solo por lo que hiciste, sino por cómo lo has manejado. Toda esta atención podría habérsete subido a la cabeza, pero sigue siendo el mismo Miguel». Miguel apretó su mano, contemplando sus palabras. «¿Sabes qué es lo extraño? Siento que he cambiado, pero no de la manera que la gente podría pensar. No me siento como un héroe o alguien especial. Me siento más consciente, supongo, más presente, como si hubiera estado conduciendo a través de la vida en piloto automático y de repente alguien me despertó». Elena se recostó contra su hombro. Tal vez ese era el verdadero regalo del encuentro. No solo salvar esas vidas, sino recordarte que hay más en la vida que solo ir del punto A al punto B. Los días siguientes trajeron más atención. Medios de noticias locales querían entrevistas. El video había sido recogido por canales nacionales y el Centro de Conservación de Vida Silvestre comenzó a trabajar con Miguel en su campaña de concientización. Miguel descubrió que disfrutaba hablando sobre la experiencia más de lo que había anticipado, no por la atención, sino porque cada conversación era una oportunidad para abogar por una mayor conciencia sobre la vida silvestre. Una semana después del rescate, Miguel estaba de vuelta en la carretera, conduciendo otra ruta familiar. Cuando pasó por el área de descanso donde todo había comenzado, aminoró la velocidad instintivamente. El camión abandonado había sido removido, probablemente remolcado finalmente para chatarra. En su lugar solo quedaba un parche de tierra compactada, indistinguible del resto del paisaje del desierto. Pero para Miguel, ese lugar siempre llevaría el peso de lo que había ocurrido allí. Mientras conducía, notó algo diferente en cómo experimentaba el viaje. Ahora observaba realmente el paisaje en lugar de simplemente atravesarlo. Notaba los pájaros que volaban sobre la carretera, las ocasionales huellas de animales visibles en el polvo al borde del camino, la forma en que la luz cambiaba a medida que el día progresaba. Era como si el encuentro con la lince hubiera abierto sus ojos a un mundo que siempre había estado ahí, pero que nunca había visto completamente. 3 meses después del rescate, Miguel recibió una invitación especial del Centro de Conservación de Vida Silvestre. La doctora Mendoza y su equipo estaban organizando un evento de lanzamiento para su nueva campaña de concientización y querían que Miguel fuera el orador principal. La idea lo ponía nervioso.
Hablar frente a una multitud nunca había sido su fuerte, pero sentía que se lo debía a los linces y a todos los que habían sido inspirados por la historia. El día del evento, Miguel se encontró de pie en un pequeño auditorio lleno de conservacionistas, educadores, estudiantes y miembros de la comunidad. Elena estaba en la primera fila con los niños. Su presencia le daba el coraje que necesitaba. La doctora Mendoza lo presentó con palabras generosas que hicieron que Miguel se sintiera simultáneamente orgulloso e incómodo. Cuando finalmente subió al podio, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las notas que había preparado. Pero cuando comenzó a hablar, algo extraordinario sucedió. Las palabras fluyeron naturalmente, no desde sus notas, sino desde su corazón. Habló sobre ese día en la carretera, sobre el grito que lo había detenido, sobre los ojos dorados de la lince que habían comunicado tanto sin palabras. Describió el peso de los cachorros en sus manos, la sensación de sus pequeños corazones latiendo contra sus palmas, el momento de conexión que había trascendido las barreras entre especies. Lo que aprendí ese día, dijo Miguel, su voz ganando fuerza a medida que hablaba, es que compartimos este mundo con criaturas extraordinarias que merecen nuestro respeto y nuestra protección. No hice nada heroico, simplemente presté atención cuando algo necesitaba mi ayuda. Y creo que esa es la lección más importante, que todos necesitamos estar más presentes, más conscientes del mundo que nos rodea y de las vidas que lo habitan junto a nosotros. La audiencia estalló en aplausos cuando terminó, pero lo que Miguel recordaría más vívidamente era la expresión en los rostros de sus hijos. El orgullo y el asombro que veía allí le dijeron que había logrado algo más importante que cualquier reconocimiento público. Les había mostrado con el ejemplo que las acciones de una sola persona podían marcar una diferencia real. Después del evento, varias personas se acercaron a Miguel para compartir sus propias historias de encuentros con animales, o para agradecerle por inspirarlos a ser más conscientes de la vida silvestre. Un maestro de escuela primaria dijo que había incorporado la historia de Miguel en su plan de estudios de ciencias, usándola para enseñar a los niños sobre empatía y conservación. Una mujer mayor con lágrimas en los ojos le dijo que su historia le había restaurado la fe en la humanidad en un momento en que más la necesitaba. Entre la multitud, Miguel notó a un joven vestido con el uniforme del Servicio de Parques Nacionales. El hombre se acercó tímidamente cuando otros se dispersaron. «Señor Durán, solo quería decirle que su historia me inspiró a finalmente presentar mi solicitud para el programa de manejo de vida silvestre. He estado postergándolo durante años, pero después de ver su video, me di cuenta de que quería ser parte de la solución». Miguel sintió un nudo en la garganta. «Eso es maravilloso», logró decir. «El mundo necesita más personas como tú que estén dispuestas a dedicar sus vidas a proteger a los animales». Esa noche, conduciendo de regreso a casa con su familia, Miguel reflexionó sobre cuánto había cambiado en solo 3 meses. El rescate que había comenzado como un momento espontáneo de compasión se había transformado en algo mucho más grande, una onda expansiva de conciencia y acción que se extendía mucho más allá de ese tramo solitario de carretera del desierto. Había aprendido que los actos de bondad, sin importar cuán pequeños puedan parecer en el momento, tienen el poder de inspirar a otros, de crear cambios que se multiplican de formas que nunca podríamos predecir. 6 meses después del rescate, la doctora Mendoza llamó a Miguel con noticias emocionantes. Las cámaras trampa en el territorio de la lince habían capturado imágenes sorprendentes. Los 2 cachorros que Miguel había rescatado ahora eran casi adultos, robustos y saludables. Más sorprendentemente, las cámaras habían capturado a la madre lince
con una nueva camada de cachorros, evidencia de que había prosperado en los meses desde el rescate. Sus genes seguirán adelante, explicó la doctora. Los cachorros que salvó eventualmente tendrán sus propias familias, contribuyendo a la población de linces en la región. En términos de conservación, lo que hizo tiene un valor que se extiende por generaciones. Miguel guardó esa información cerca de su corazón mientras continuaba sus rutas, semana tras semana, mes tras mes. Ya no era solo un camionero cumpliendo horarios y haciendo entregas. Era alguien que había tocado la vida salvaje de una manera significativa y había sido tocado por ella a cambio. Cada vez que conducía por ese tramo de la carretera estatal 67, reducía la velocidad ligeramente, mirando hacia las colinas donde sabía que la familia de linces vivía y prosperaba. Un año después del rescate, en una tarde de julio similar a aquella en que todo había comenzado, Miguel conducía por una ruta diferente cuando vio algo al borde de la carretera. Un zorro joven, claramente desorientado, trataba de cruzar el tráfico pesado. Sin dudarlo, Miguel activó sus luces de emergencia y se detuvo, creando un bloqueo temporal que le dio al zorro el tiempo que necesitaba para cruzar de manera segura hacia el otro lado. Los conductores detrás de él tocaron sus bocinas con impaciencia, pero Miguel no se movió hasta que el animal estuvo a salvo. Mientras reanudaba su viaje, sonrió para sí mismo. El encuentro con la lince había cambiado algo fundamental en él. Había despertado una conciencia que nunca volvería a dormirse. Ya no podía simplemente pasar de largo cuando veía una criatura en necesidad. Ya no podía cerrar los ojos al mundo natural que existía junto al mundo humano de carreteras y plazos. Esa noche, Elena notó algo diferente en su expresión cuando llegó a casa. «Ayudaste a otro animal hoy, ¿verdad?», preguntó, conociendo la respuesta antes de que él hablara. Miguel asintió, contándole sobre el zorro. Ella rió suavemente, besándolo en la mejilla. «Creaste un monstruo», bromeó. «Ahora vas a estar rescatando animales en cada viaje». Miguel la abrazó. Cosas peores podrían decirse de un hombre. Y así la historia continuó, no con un final definitivo, sino con un nuevo comienzo. El rescate de 3 linces en una carretera del desierto se había convertido en una forma de vida, un recordatorio constante de que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia cuando elegimos ver, escuchar y actuar con compasión. Los ojos dorados de la lince madre permanecieron con Miguel, una imagen que nunca se desvanecería, un símbolo de la conexión profunda que existe entre todas las criaturas vivientes cuando nos tomamos el tiempo para reconocerla y honrarla.